Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a casa. Es un gusto poder saludarles, recibirlos también. Quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos a casa. Durante el tiempo que hemos tenido en la administración de la alabanza, en el primer servicio y en este servicio, el Señor ha estado hablándonos a nuestro corazón, y también esa es la importancia de que estemos dispuestos para recibir su instrucción desde ese inicio, ¿verdad? El servicio a nuestro Dios, el culto, lo venimos a dar para nuestro Señor, y al mismo tiempo Él en sus bondades nos da de Él, ¿verdad? ¿Cuántos vienen dispuestos en esta mañana a recibir la palabra de parte del Señor? ¿Amén? ¿Estamos dispuestos con nuestro corazón? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a recibir la palabra del Señor, ya vamos ganando, porque ya llevamos el ánimo, ya tenemos la determinación de que lo que escuchemos lo vamos a poner por obra, ¿verdad? ¿La palabra de Dios es para ponerla por obra, sí o no? Entonces vamos a escuchar con atención para poder poner por obra la palabra de nuestro Dios en esta mañana. En estos tiempos tan difíciles en el mundo, tan difíciles también en nuestra sociedad, donde cada vez más hombres y mujeres están atesorando las sagradas escrituras, las están guardando en su corazón para ponerlas en práctica a fin de ser luz y sal en las naciones, ¿verdad? Quiero invitarte, hermano, a que estemos todo el tiempo pensando en que esta instrucción que vamos a recibir el día de hoy la tenemos que tener de tarea todos los días, ¿sí? Te vas a dar cuenta por qué te lo digo. Alrededor del mundo existen hermanos que no se cansan de predicar el mensaje de la salvación. En muchas de las ocasiones esto es a costa de sus propias vidas. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que están entregando su sangre y su cuerpo, llevando las marcas de Cristo para anunciar el Evangelio, ¿verdad? A fin de que cada vez más personas, más almas sean salvas y procedan al arrepentimiento. De esta manera nuestro Dios es glorificado cuando tú y yo llevamos el mensaje de la salvación. Por eso es importante que estemos trabajando, y a lo largo de toda esta enseñanza vamos a estar escuchando mucho la palabra trabajar. ¿Cuántos vienen con toda la actitud para trabajar? ¿Sí? Aquí nos vamos a adiestrar y afuera vamos a trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar para el reino de nuestro Dios. Y te animo, hermano, en el amor de Cristo, a que este mensaje lo hagamos práctico en nuestras vidas. La Biblia nos enseña en cuanto a que en nuestra anterior vida pertenecíamos al mundo de las tinieblas, al reino de las tinieblas. Éramos esclavos del pecado y Satanás nos tenía bajo su yugo todo el tiempo. Nosotros no entendíamos las cosas espirituales y tampoco podíamos agradar a Dios en nuestra propia condición. Con nuestras acciones no le dábamos nada a Dios. Es más, la Biblia nos dice que cuando no éramos de Cristo, cuando no éramos de Dios, Dios nos aborrecía. ¿Sabías eso? Hemos escuchado mucho una frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. Y esa frase la hemos escuchado tanto, lo dijo un profeta llamado Mahatma Gandhi, ¿verdad? Una persona de la India dijo esa frase. No tiene nada que ver con la Biblia. En Salmos capítulo 5, versículo 5, nos dice algo totalmente opuesto a esto. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El día de hoy el tema es mucho fruto. Ese es el tema del día de hoy. ¿Mucho qué? Mucho fruto. En el Salmo 5:5 nos dice la palabra de Dios que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. En ocasiones pensamos que solamente al venir a Cristo damos frutos, pero no, los frutos ya los veníamos dando desde antes, solo que estos frutos eran frutos de iniquidad. El Señor
aborrecía nuestros frutos, pero el Señor al mismo tiempo nos estaba aborreciendo a nosotros. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nos convertía, hermanos, en enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren tener a Dios como enemigo? ¿Nadie? Qué bueno que todavía, que nadie quiere eso. Pero por causa de nuestros pecados, éramos enemigos de Dios y además éramos merecedores de la segunda muerte. El único lugar que teníamos seguros, el que lo teníamos ya apartado para nosotros, era el infierno. Y con él la perdición total. No podíamos acercarnos a la presencia de Dios jamás. Pero por su gracia, gracia del Padre, el Padre envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Por amor a sí mismo, es decir, por el gran amor del Padre mismo, Él decidió ofrecer un rescate por sus enemigos. Y esos éramos nosotros. Te recuerdo todo esto porque es necesario no olvidar la gracia salvadora de nuestro Dios, el asombroso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Bien, después de que recibimos su palabra y creímos en la palabra y creímos en Cristo, descubrimos con la ayuda del Espíritu Santo que debíamos abandonar las obras de la carne, el pecado. Fue ahí cuando entendimos que teníamos que dejar de hacer muchas de las prácticas que día con día estábamos haciendo, que estábamos realizando. Cuando nosotros empezamos a dejar las prácticas del pecado, en algunos pudo haber sido súbito, pudo haber sido al instante. Se dieron cuenta y abandonaron amistades, abandonaron hasta los empleos, ¿verdad? Todo lo que los acercaba al pecado los abandonaron por completo. Pero en otros, esto ha sido un proceso que va poco en poco. En ambas se está manifestando el Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocimos nuestros pecados, descubrimos nuestras injusticias ante la luz admirable de nuestro Dios. Cuando expusimos nuestras injusticias, es allí cuando nos dimos cuenta de lo terrible que éramos y de cómo estuvimos caminando todo el tiempo en el pecado, y a partir de que las descubrimos, decidimos ya no caminar por esa vía y comenzamos a andar por el camino de la justicia y de la santidad. Estas dos palabras son importantes de retener: justicia y santidad. En resumen, así fue el traslado del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido. Bien. Real sacerdocio, ¿eso no nos emociona acaso? Pueblo adquirido por Dios para anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. El Señor nos compró con su sangre, pero con un fin. Antes no había nada especial en nosotros, nada. Y aún así, el Padre mostró su amor para sus enemigos, permitiendo que Cristo muriera en nuestro lugar y de esta manera hiciera el alto precio, el alto pago por nuestro rescate. Por eso, hermano, tú tienes que soportar y mantenerte firme en tu mente cuando el enemigo viene a tratar de decirte que tú no vales nada. No tienes que estar agüitado porque no vales, porque tú vales la sangre de Jesucristo. Vemos la finalidad de lo que Pedro nos está diciendo. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y la finalidad está en este mismo verso cuando dice: para que anunciemos las virtudes, todos levanten su mano, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, hermano,
Y al instante de que te llamó a su luz admirable, el Señor al instante te comisionó con un trabajo. A él no le importó que no tuvieras experiencia. El Señor te dio un trabajo, un gran trabajo. Es un trabajo de mucho valor. De antes ser sus enemigos, de estar desterrados de su reino, de estar sentenciados al infierno, por su gracia, hoy hemos venido a ser parte de su reino. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Amén. Imagínate, hermano, que tú tienes un negocio muy importante, muy valioso. Y por mucho tiempo ha habido un hombre que ha entrado a tu negocio, te ha hecho daño en tu negocio, te ha estado robando, entra y te destruye algunas cosas. No le basta con eso, se para delante de ti, en tu cara, te insulta, se burla de ti. ¿Te imaginaste ya eso? Ok. Un día, este mismo hombre llega y te dice, discúlpame, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Qué harías tú? Está bien, te perdono, pero vete a tu casa, aquí no entres, por favor. Tanto daño te hizo en tu negocio que es a la última persona que quisieras ver ahí adentro. ¿Harías esto? ¿O le dirías, tú vas a trabajar en mi negocio? Y le das un cargo en tu negocio. ¿Harías esto segundo? Prácticamente eso fue lo que pasó con nosotros. De ser enemigos de Dios, ahora y después de lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, ahora nos ha confiado sus negocios. El Señor nos ha puesto como representantes de su reino en la tierra. Qué gran amor, qué gran perdón. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz no son cuestiones teóricas, sino prácticas. Y nosotros hemos experimentado su gracia, su favor, su perdón, su amor. El Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. De manera que el Señor, cuando éramos los enemigos que nos burlábamos de Él, Él olvidó todo eso. Y dejándolo atrás, Él nos entregó su negocio, su reino, para que tú y yo, hermano, trabajáramos en Él. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Por eso es necesario darle buenos resultados, agradecer la confianza. En el libro de Mateo, capítulo 7, comenzamos a ver cómo la Biblia le nombra a las evidencias de los hombres, a las obras de los hombres, les nombra como frutas, ¿verdad? Dice que son los frutos. Y en el versículo 16 nos dice, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En esta ocasión, Cristo está hablando acerca de los falsos profetas. Pero en esta comparativa o en esta cuestión de los frutos, el Señor nos deja a nosotros una gran enseñanza. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Traducción colimense de hoy, ¿acaso se bajan cocos de los limones? ¿Verdad? ¿O le cortas carambolos a las palmas? No. Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque todo árbol que no da buen fruto, ¿a quién se está refiriendo ahí? Al árbol malo, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Notemos cómo no está diciendo todo árbol que no da fruto. No está diciendo eso, ¿verdad que no? Está diciendo todo árbol que no da ¿qué?
buen fruto. ¿Y quién es el árbol que no puede dar buen fruto? El árbol malo. El árbol malo no puede dar buen fruto. Por lo tanto, todo árbol malo, el día que el Señor regrese, será cortado y será echado al fuego. Y dice el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Ninguno de nosotros, hermano, pudo dar buenos frutos siendo árbol malo. Antes de nuestra regeneración, antes de nuestra salvación en Cristo, no podíamos dar frutos buenos. Aun cuando hiciéramos buenas acciones, ¿sí has escuchado esa frase? Ya hice la buena acción del día, dicen algunos. Ayudé a cruzar la calle a una persona mayor. Ya hice la buena acción del día, le regresé a una persona su bolso, que la olvidó en mi vehículo, en mi taxi. Y decimos, ya hice la buena acción. Esas buenas acciones, si son árboles malos, no sirven para nada. Esas obras altruistas, esas obras humanistas, si vienen de un árbol malo, no sirven para nada. Son como trapos de inmundicia. Nunca se da un buen fruto siendo un mal árbol. Nunca se da un buen fruto siendo ¿qué? Un mal árbol. Y para que el árbol fuera bueno, tuvo que haber recibido la regeneración de su naturaleza. Tuvo que haber nacido de nuevo, ahora en Cristo, para poder dar buenos frutos. Nosotros debemos procurar practicar las buenas obras, hermano. No para alcanzar la salvación, sino que ahora, siendo ya salvos en Cristo, las buenas obras vienen a ser la evidencia de nuestra salvación. Y esa es una gran diferencia. El cristiano no hace buenas obras para ganarse la salvación, ¿verdad que no? El cristiano hace las buenas obras como el resultado de su salvación. Los buenos frutos. De manera que ahora podemos continuar trabajando para dar frutos. Y también tenemos una gran ayuda. En nuestro interior existe un poder tremendo que fue capaz de levantar a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder es el Espíritu Santo, el que ahora habita en cada creyente. Es el poder del Señor que nos capacita día en día para que sigamos dando fruto. Y más adelante vamos a ver cómo nos capacita el Señor también. En ocasiones es con palabras suaves, pero en ocasiones el Señor usa otras técnicas. Y lo vamos a ver adelante. Así como cada árbol creado por Dios en el Génesis daba su fruto conforme a su especie, y cada fruto traía su semilla, y la semilla cuando caía a la tierra y germinaba, daba un árbol de la misma especie. Así también los hijos de Dios vamos a dar frutos de la misma semilla que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y cuál es el fruto que vamos a dar nosotros? Vamos a dar el fruto de Dios. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto que sale de la nueva naturaleza del creyente es el fruto del Espíritu. No son muchas frutas distintas, no, es un solo fruto. Y ese solo fruto contiene todo lo que vemos en el verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuántos frutos produce? Uno. El fruto de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuál es el otro? Templanza. Contra tales cosas no hay objeción, no hay ley, no hay nada por encima de ellos. Un solo fruto que contiene todas las virtudes en su misma esencia. Podríamos ejemplificarlo como con una naranja, ¿no? Una naranja que tú la abres y ves todos los gajos dentro de la naranja, pero cada gajo es la naranja. El fruto de Dios
con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este espíritu renovado nos capacita para hacer con eficacia las obras agradables al Señor. ¿Quién nos capacita, hermano? Dios. Toda la obra continúa siendo de Dios. Pero nosotros debemos trabajar poniendo en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando. Lo tenemos que poner en práctica a través de las buenas obras. ¿Por qué pasará a veces? Y es una pregunta que podrías hacértela también en tu mente y contestarla allí nada más. ¿Por qué pasará a veces que no damos buen fruto? Si para eso nacimos. Si somos buenos árboles, nuestra naturaleza es dar buenos frutos, ¿verdad? Si el cristiano hoy cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, si ya tiene la semilla de Dios depositada en su interior, ¿cuál será el motivo por el cual no puede dar buenos frutos? ¿Te has preguntado? ¿Te ha ocurrido? ¿Es tu caso hoy? La Biblia es muy clara en cuanto a no dar buenos frutos. La Biblia nos enseña que la falta de fruto es la evidencia de otros excesos. Utilizando la parábola del sembrador, el Señor nos permite entender acerca de esto. Mateo capítulo 13, versículo 4 al 7, traducción del lenguaje actual, dice: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros, ¿y qué pasó con ellas? Se las comieron. Se acabó la semilla. Verso 5. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pero la tierra era poco profunda. Notemos que ahí hubo respuesta inmediata, pero como era la tierra no era profunda la tierra, dice, las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas del trigo y no las dejaron crecer. Podemos apreciar en estos versos que leímos que la semilla era buena, ¿verdad que sí? Que el sembrador hizo su trabajo, ¿verdad que sí? El sembrador tenía un objetivo y era dar la semilla a la tierra que estaba preparada, pero en el proceso de la siembra algunas semillas cayeron en distintas zonas, cayeron en otros sitios, por lo que frenaba el crecimiento de la semilla del trigo. Al caer en unos terrenos distintos a los que no era el que estaba preparado, eso provocó que hubiera un freno para el crecimiento, que no diera fruto ese trigo. Capítulo 13, verso 19, dice: hay algunos que escuchan el mensaje del reino. El Señor está explicando la parábola. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero no lo entienden. El diablo viene y hace que lo olviden. Fíjate, el diablo no viene y se mete al creyente, ¿verdad que no? El diablo nada más está lanzándote saetas, te está lanzando dardos a tu mente. Por eso es necesario que tengamos puesto el yelmo de la salvación. El diablo está atacando nuestra mente, y cuando el diablo le atina, cuando pega, se nos borra la USB, se nos borra la memoria, se resetea el cassette, para los que estamos ya más grandes, ¿no? El cassette. El cristiano, el que estaba expuesto al mensaje, como no lo entendió, se fue por los placeres de este mundo, lo que el diablo ofreció. Verso 20 y 21 dice: las semillas que cayeron entre piedras representan a los creyentes
representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan ¿cómo? Rápidamente. Yo quiero servir, ¿verdad? Yo quiero ir a predicar, yo quiero hacer esto con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas en casa o cuando los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se les olvida el mensaje. Tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a ser un hombre de Dios. Tú nunca vas a cambiar, mujer. Como no entienden el mensaje, cuando vienen las pruebas, se les olvida que el que nos sostiene es Dios. Dios es quien nos sostiene en nuestras debilidades. Se olvidan de eso y se les olvida el mensaje también. Versículo 20. Luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje. ¿Y qué dice ahí? Pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. El mensaje llegó, el mensaje fue claro, entendieron, es decir, racionalmente lo captaron, pero no lo creyeron del todo. ¿Cómo voy a dejar de mentir? ¿Cómo voy a dejar de robar? ¿Cómo voy a dejar de engañar a mi esposa? ¿Cómo voy a dejar de engañar a mi esposo? ¿Cómo voy a dejar todos estos grandes placeres del pecado? Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos, dice el verso 22. Realmente ellos no creyeron el mensaje, desaprobaron la palabra, no confiaron en Dios. La semilla representa el mensaje de Cristo. El sembrador representa el medio por el cual Dios hace llegar su mensaje. Y el lugar donde cae la semilla nos representa a nosotros que escuchamos el mensaje. La persona que no da buen fruto es debido a que aún continúa sumergido en los deseos del mundo, en los afanes de la vida, y que aún continúa pensando solo en lo que lo llena a sí mismo. Aún no se ha despojado por completo de las obras de la carne, sigue dando sus escapadas para pecar y sigue permitiendo hablar, escuchar, ver, probar cualquier tipo de cosas que dañan el corazón, que no le son provechosas para que él pueda dar buen fruto. Aún no han renunciado a todas las malas prácticas. Aún se dejan seducir por los pensamientos que atacan la mente. Y no solamente se esperan a la seducción, sino que van y los buscan. Esa es la razón por la que las personas no dan fruto. Por la que las personas no dan buen fruto. Todo esto se puede corregir. Solamente se necesita purificarse. Hermano, para el cristiano no es una opción dar fruto. No es que el cristiano decida si tiene que dar fruto o no darlo. No es una opción, porque está en su naturaleza. Por lo tanto, el hecho de no darlo nos habla de que existen todavía estorbos en el corazón. Personas que no pueden perdonar, personas que no pueden olvidar, personas que siguen empecinadas en continuar pecando, que abrazan su pecado, que no lo exponen a la luz de Cristo. Lo único que nos puede estorbar en esta relación con nuestro Dios y en fructificar es el pecado. Quiero que recordemos las palabras de Cristo en San Juan 15:5. Jesús decía, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué hace? Lleva mucho
fruto. ¿Cuánto fruto está destinado a llevar el cristiano? Mucho fruto. Todo tiene que ver con la permanencia en Cristo. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Mira, hermano, si este es el caso hoy en tu vida, no te permitas secarte. Si este es el caso hoy en tu vida, no dejes de luchar. Es muy peligroso permanecer sin dar fruto, sin dar buen fruto. Quiero mencionarte 3 peligros en los que podríamos caer si permanecemos sin dar buen fruto. ¿Están listos? 3 peligros. El primero, corremos el riesgo de dar una ofrenda falsa. Corremos el riesgo de dar una ofrenda falsa. Podemos ser presas del engaño. Un engaño nunca se anuncia como engaño, ¿verdad que no? Ahorita tenemos rebajas para comprar aparatos y cosas de estas en el fin de año. Y la gente en ocasiones tiende a subir sus precios del mismo artículo para que después, al ver la etiqueta de oferta, la gente diga, mira, vale más, hay oferta, trae el 90% de descuento. No, no es cierto, pero algo así, ¿no? Y al final de cuentas, vas al siguiente año en mayo y ves que el artículo valía la mitad de lo que pagaste. Los engaños nunca se anuncian como engaños. Cuando tú confías en una persona en cualquier asunto, que tú le das la confianza y esa persona te defrauda tu confianza, todo el tiempo tú estuviste pensando que jamás llegaría ese momento, hasta que ocurrió. Los engaños nunca avisan. Por eso podemos ser presa del engaño. Por eso necesitamos estar vigilantes. Podemos caer en la codicia al tener el deseo de parecer hijos de Dios. Pero esto solo con fines de vanagloria, usando el nombre de Dios en vano. Esto es lo que podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31 en adelante. Hechos 4, 31. En ese tiempo la iglesia primitiva estaba siendo atacada por el gobierno. Ellos se veían en la necesidad de esconderse para poderse reunir. Y aquí yo quiero aprovechar para algo. Debemos valorar el gran privilegio que tenemos de podernos reunir con esta libertad. Hay países actualmente que son perseguidos y tienen que ocultarse 40, 50 personas en un cuarto para oír la palabra de Dios. Sin luz, sin agua, corriendo de aquí para allá, escondiéndose. Personas que arriesgan su vida por ir al servicio. Cuando desaprovechamos este gran privilegio, el primer momento que vemos nublado, no queremos asistir. Es momento, hermano, de despertar. Y es momento de reconocer los grandes privilegios que Dios nos permite tener aquí. ¿Nos podemos reunir con libertad, sí o no? Amén. En ese momento, en Hechos, los hermanos se veían cada vez más apretados por el gobierno y se veían en necesidades cada vez mayores. Necesidades como el alimento, necesidades como un lugar donde dormir, eran la prioridad. Y fíjate, el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, toda la congregación que estaba ahí, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Por eso son buenos los temblores, ¿verdad? No, eso fue como una confirmación del Señor diciéndoles, ya los escuché. Y en esta misma confirmación el Espíritu Santo, dice, descendió y fueron todos llenos por el Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud
de los que habían creído era de un corazón y un alma, es decir, todos tenían un mismo enfoque, todos tenían un mismo propósito, un mismo sentir. Había una unidad tremenda, ocasionada por el Espíritu Santo. Y dice ahí, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No es como la frase que podemos decir hoy, mi casa es tu casa, pero no la voy a vender para darte de comer, ¿verdad? Ellos sí lo pensaban y sí lo hacían. Nuestros hermanos estaban padeciendo persecuciones y la iglesia comprendió que todo lo que tenían pertenecía a Dios. Por esa razón la iglesia fue movida por el Espíritu Santo y compartían todo lo que tenían entre todos. De esta forma los hermanos por una parte sufrían, pero por otra parte estaban llenos de aliento y de gozo cuando veían que entraban hermanos trayendo sus ofrendas para darles de comer. Eso era algo glorioso. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Quisiera que por un momento nos imagináramos como si nosotros estuviéramos en esa congregación del libro de Hechos, en un lugar distinto al nuestro, con menos comodidad, sin ventiladores, padeciendo persecuciones, padeciendo hambre, sufriendo de robos, de despojos, solo porque sabían que eras cristiano. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Pudiéramos imaginarnos también cuál sería nuestra reacción cuando veíamos entrar por la puerta a un hermano con sus bolsas llenas y se dirigía a los apóstoles y le entregaba el dinero de lo que había vendido. ¿Cuál te imaginas que era la reacción que había en la congregación cuando veían eso? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? No teníamos comida, no teníamos dónde vivir, éramos perseguidos y un hermano entró con una ofrenda para comer hoy. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Completamente lleno de gozo. Tal vez olvidaríamos el sufrimiento por un momento, pero estaríamos llenos de gozo. Versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La Biblia no habla mucho acerca de José, pero según la historia, o según los historiadores, José, Bernabé, fue uno de los compañeros de viaje de Pablo y es una figura destacada en el libro de Hechos a partir del capítulo 9. Lo que podemos distinguir también en estos versículos que leímos es que era un buen hombre de Dios, era amado por los apóstoles y tanto era el cariño que tenían los apóstoles por José que le pusieron un apodo, lo apodaron Bernabé. Y eso significa hijo de consolación. Este varón trajo consigo el precio de una tierra que vendió para apoyar a todos los hermanos de la congregación. ¿Cómo crees que la congregación vio al querido hermano José cuando entró por la puerta trayendo sus bolsas, la ofrenda para entregarla a los pies de los apóstoles? ¿Cómo crees que se llenó la iglesia de gozo? Sería tremendo estar allí. La iglesia se la ha de haber pasado glorificando a Dios, porque ellos estaban siendo testigos oculares de la poderosa mano de Dios a través de los hombres
con un corazón sensible de los hijos de Dios que traían sus ofrendas. Y aquí podemos ver el peligro que les mencionaba, de lo que puede ocurrir cuando alguna persona no tiene en su corazón el deseo de ayudar, pero quiere hacerlo para que todos los demás miren sus virtudes, para que todos los demás reconozcan su gran obra. Fíjate, 2 Corintios 9:7, traducción del lenguaje actual, dice: cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Cada uno deba dar ¿cómo? Según tú sientas dar. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y José lo hizo. Y es muy peligroso, hermano, querer imitar las buenas obras teniendo un corazón maligno, teniendo una intención maligna, un pensamiento no puro delante del Señor. De esta manera no es bien recibida la ofrenda, es una ofrenda falsa. Yo me imagino que la congregación, cuando se encontraba ahí sentados, Ananías estaba ahí sentado, Zafira estaba también ahí sentada, y al ver todos cómo se gozaban, ellos desearon en su corazón recibir eso. Y dice el capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió ¿qué? Una heredad. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Capítulo 5, verso 2, y sustrajo del precio. Es decir, agarró un guardadito, ¿verdad? Lo dobló y lo metió ahí abajo del colchón para tener para que tuvieran con qué salir adelante. Bueno, esto mismo se puso de acuerdo con su mujer. Ustedes conocen la historia. Y cuando trajo el precio por lo cual él lo había vendido la tierra, según, y se la da a los apóstoles, Ananías y Zafira no tuvieron esta buena intención en vender la propiedad. Y ellos cuando lo trajeron venían motivados por otros deseos, no por ayudar a los hermanos, sino que ellos habían sido motivados, tal vez hasta despertados por la envidia. Y muchas veces las personas hacen las cosas solo para ser vistos. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aparentemente, Ananías y Zafira hicieron lo bueno, hicieron la buena obra. Cuando entraron por la congregación para entregar sus ofrendas, seguramente la congregación reaccionó igual que cuando entró José, porque eran hermanos que traían otra ofrenda para la iglesia, para que fueran todos saciados y sostenidos. Pero Dios, que todo lo ve, que escudriña los corazones, que escudriña los pensamientos, que aún sabe lo que vamos a hablar antes de decirlo, Él vio que esa ofrenda era falsa. Y ellos recibieron un pago a su pecado. Por querer mentirle a Dios, Ananías y Zafira recibieron una gran lección. Con esa lección ellos jamás volverían a hacerlo. Ellos murieron ahí. El primer peligro en el que podemos caer si permanecemos sin dar buen fruto es en dar ofrendas falsas. Ese fue el número 1. Al ofrendar por vanagloria, Dios nos despreciará. Buscar tener una vida piadosa ante los ojos de los hombres puede ser una tarea fácil o difícil, pero es una tarea imposible para que nosotros podamos lograr engañar a Dios. Ganar buena reputación ante los hombres no sirve de nada.
si no hemos sido aprobados por Dios primero? No podríamos cuidar nuestra imagen ante las personas y pensar que por la aprobación de las personas encontraremos el favor de Dios. No sucede al revés. Nadie entra al cielo por mayoría de votos. El segundo peligro que encontramos, corremos el riesgo de dar una adoración falsa. Corremos el riesgo de dar, ¿qué? Una adoración falsa. Hubo un hombre llamado Saúl, el cual fue rey sobre Israel. Un hombre preparado para la batalla, un hombre fuerte, gallardo, valiente, y que además el pueblo lo había escogido como rey. Dios le había dado una encomienda y la cual debía cumplir con excelencia. Él tenía que ir al pueblo de los amalecitas a destruir por completo. Pero Saúl quiso salvar lo mejor de ese lugar. ¿Conoce la historia? ¿Sí? Quiso salvar lo mejor de ese lugar, salvó a los mejores animales, salvó las riquezas de ese lugar y salvó al rey. Desobedeció a Dios. Cuando el profeta Samuel es enviado con Saúl, se da cuenta de que había tomado un botín. Y cuando lo interroga, el rey Saúl aseguraba haber cumplido por completo la palabra de Dios. Él estaba satisfecho con su trabajo. Es más, trajimos para ofrecer a Dios, decía él. Pero esa no había sido la petición de Dios. Dios había determinado qué hacer y Saúl desobedeció. Saúl siguió excusándose delante del profeta Samuel y le dice que por favor lo fuera a acompañar a darle una adoración a Dios, a lo que Samuel se niega de acompañarlo. Dice el versículo 1 de Samuel 15:25. Dice, y vuelve conmigo, Saúl le decía, para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Quiero hacer una pregunta. ¿Puede alguien desechar la palabra de Dios y aún así ofrecer una adoración genuina? ¿Puede alguien desechar la palabra de Dios y aún así ofrecer una adoración genuina? ¿Crees que es posible? Saúl lo creía. Si no es capaz la persona de adorar a Dios en lo privado, en el corazón, ¿cómo creen que podrá adorar con verdad en público? Cualquier adoración que se haga en público, si no es la misma adoración que se practica en lo privado, es una adoración falsa. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl lo asió de la punta de su manto, lo tomó de la punta de su manto y le rasgó su vestido. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Qué palabras tan tremendas. Jehová quitó su favor de ti, ya no tienes su protección, estás fuera de la gracia de Dios. ¿Se imaginan esas palabras? Y dice, y se lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Se lo estaba entregando el reino a David. Dice verso 29, además, el que es la gloria de Israel, Jehová, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl como que no le caía el 20 todavía y le pregunta, yo he pecado, bueno le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, Saúl no escuchó que Dios lo había abandonado. A él no le importó eso. No le importó que ya no tuviera la gracia de Dios. A él lo que le importaba era estar bien con sus cuates. De quedar bien con los que estaban a su cargo. De quedar bien con el pueblo.
que todos los demás pudieran ver que él era un hombre que adoraba a Dios. Hermano, no por solo hecho de cantar alabanzas al Señor, estamos entregándole una adoración genuina al Señor. No por el solo hecho de levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, aprender los modos, no significa dar una adoración genuina al Señor. La adoración al Señor va desde el corazón. Cuidar la reputación ante las personas y descuidar nuestra relación con Dios es uno de los mayores engaños que Satanás sigue ofreciendo. La falsa adoración tal vez pueda ser aprobada ante los ojos de las personas porque no se nota si es falsa o verdadera. Pero Dios, que ve todo, Él pesa los corazones. Él determina quién está en su gracia, quién está con su favor. No podemos ofrecer una adoración falsa. Amén. Número 3. El tercer peligro. Si no damos fruto, si no damos buen fruto, corremos el riesgo de practicar una religión falsa. Número 3, una religión falsa. Cuando la persona no da buen fruto, se puede convertir en profesional, en un cristiano profesional. Ante los ojos de las personas podría estar siendo el mejor de los cristianos que ha pisado esta tierra. Una persona que ha aprendido los vocabularios cristianos. Dios te bendiga, gloria a Dios, a su nombre, gloria, ¿verdad? Una persona que ha aprendido las liturgias. Primero es la alabanza, hay que llegar temprano a la alabanza, lleguen temprano a la alabanza, ¿verdad? Aprendió las posturas de la oración, sí, y gloria al Señor, y la gente lo ve y dice, este hombre está entregado al Señor. Aprendió los textos bíblicos, así dice Jehová, y te dan todo el texto. Se aprendió los cantos. Y la canción dice así, el salmo, y te salen y tú los ves y te admiras de ellos. Es más, aprenden hasta los gestos de la cara. ¿Cómo hace la cara un cristiano? No se crea. Pero hacen hasta los gestos de cristianos. Parecieran unos santos querubines dentro de la iglesia. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice así: al día siguiente, cuando salieron a Betania, Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Dice, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fíjense, fue a ver si tal vez, ¿verdad? Todas esas palabras son importantes. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La higuera estaba, a lo que podemos ver aquí, como la vio de lejos el Señor, estaba en un lugar visible a los ojos de todos. Tal vez la higuera estaba cerca del camino y por eso era visible. Y al estar llena de hojas, dice que era una higuera con muchas hojas. Al estar llena de hojas era una señal de que posiblemente, aunque no fuera su temporada, posiblemente tuviera poco fruto, pero tuviera fruto, porque tenía muchas hojas. Si hubiera sido temporada, se hubiera entendido que tendría mucho fruto la higuera, pero como no era temporada, por eso fue a ver si tal vez encontraba frutos. Versículo 14, entonces Jesús le dijo a la higuera, cuando llegó y vio que no tenía nada, sino solo hojas, Jesús le da tres palabras totales, o le da tres palabras definitivas. Dice, Jesús le dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. La estaba maldiciendo
a la higuera. Nunca jamás coma nadie de ti. Esas tres palabras definitivas estaban saliendo de la boca del creador de todas las cosas, de las que existen, visibles e invisibles, el que sustenta con sus palabras todo lo que existe. Esas palabras salieron de su boca. Y todos los discípulos lo oyeron. La función de la higuera, como todos los demás árboles, es producir fruto, y además trae como ese plus que con sus hojas puede dar buena sombra. Pero el Señor no halló lo que él esperaba encontrar: fruto. Porque aparentemente esa higuera tenía fruto por la cantidad de hojas. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No sé si a veces hemos visto cómo las hormigas, ¿verdad?, llegan a una plantita y de la noche a la mañana le quitan las hojas a una plantita pequeña. Al siguiente día te levantas y ya es la pura varita. Y hemos visto también cómo árboles se van secando. Con el tiempo vas pasando por el mismo lugar y vas viendo que sus ramas ya se van secando, su tronco ya se va secando, pero es un proceso largo. Lo que maravilló a los discípulos, dice, pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, ni 24 horas después, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. El Señor trajo este juicio sobre la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo trajo no por no dar fruto, sino porque aparentaba que tenía fruto, cuando en realidad no lo tenía. Y lo que entendemos aquí, hermanos, o lo que el Señor también nos muestra, es de que tenemos que ser honestos con Dios y con todos, porque Dios aborrece la hipocresía. El deseo de manifestar lo externo sin estar produciendo en lo interno nos podría llevar a ser como esta higuera llena de hojas, pero sin fruto, a practicar una falsa religión. Ese es un error grave en el que pudiéramos caer si seguimos sin dar fruto. Nuestra fe debe evidenciarse a través de nuestras buenas obras. El enemigo pretende enseñar al cristiano o al que está expuesto a la palabra a que es posible suavizar el pecado. Dios lo aborrece y aborrece a los que practican la iniquidad, pero el enemigo no lo ve tan malo, y esa enseñanza la quiere meter a la conciencia de los cristianos. Para calmar las conciencias, dice: bueno, sí te portaste mal, sí, mira, dona esto, trae despensa a la iglesia, dona para los de la cárcel, para que apacigues ahí tu pecado. No, el Señor quiere que quites tu pecado y que después lleves tu ofrenda. Si somos hijos de Dios y no estamos dando fruto hoy, no seremos desechados, porque somos hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos al inicio? El árbol bueno te daba frutos buenos, el árbol malo daba frutos malos. Después decía: el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y Dios iba a castigar al árbol que no diera frutos buenos. ¿Cuál era ese árbol? El árbol malo. Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Si somos hijos de Dios, nosotros ya somos un buen árbol. Y si somos un buen árbol, aun cuando no hemos dado fruto, no somos desechados aún. Porque somos salvos por la gracia, pero sí necesitamos trabajar. Y sí necesitamos que el Señor nos dé una ayudadita. Y ahí es cuando viene la otra capacitación de Dios. Es un hecho que el fruto va a llegar al árbol,
Tenemos que dar fruto porque para eso nacimos. Esa fue nuestra nueva naturaleza. Y Dios continúa y continuará capacitándonos en todas las cosas. Lucas capítulo 13, versículo 6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en la higuera y no la halló. Lo mismo, ¿verdad? Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, esa tierra se puede aprovechar para otro árbol que sí dé fruto. Córtalo, ese ya no da fruto. Veamos el 8 con atención. Él entonces, el viñador, respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí podemos apreciar algunas cosas. Primero, la intención de parte de Cristo es interceder por sus hijos, por los hijos de Dios. Cristo está intercediendo por nosotros. Es más, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles de las cosas que necesitamos, ¿verdad? Y aquí vemos a Cristo intercediendo. Y la paciencia y la gracia del Padre también la vemos. Porque dice, bueno, ok, 1 año más. La gracia. En segundo, comienza la capacitación del Señor. Parte 2. Le sube el nivel a la capacitación del Señor. Vemos un cambio en el método. Vemos que empieza a cavar alrededor. Y eso de cavar alrededor habla de que va a crujir la tierra, ¿verdad que va a crujir? De que va a quebrar la tierra, de que va a meter el haz, bueno, ¿cómo se llama? La hoz, me equivoqué de letra, la hoz, y va a sacar todo lo que estorbe alrededor del árbol, de la higuera, para que la higuera produzca. No solo eso, sino que además va a abonar la tierra, es decir, la va a llenar de nutrientes para que el árbol se esté alimentando de los nutrientes. Ese es un trabajo, un proceso exhaustivo. Es un trabajo que solamente el Señor hace para sus hijos. Y esta capacitación o esta preparación de la tierra, cavar alrededor, son las pruebas que el Señor está enviando a los creyentes para que seamos impulsados a producir fruto. Ninguna prueba la pone el Señor mayor a nuestras capacidades, ¿verdad que no? Porque el Señor no espera que seamos derrotados en las pruebas. El Señor sabe que tenemos la capacidad de vencer las pruebas y por eso las pone delante de nosotros, para que demos fruto. También puede significar esto el llamado a la santificación. Esa es la única forma que se puede preparar la tierra, que podemos preparar nuestro corazón para comenzar a producir buenos frutos. El abono es la misma palabra de Dios que está siendo atendida con diligencia, que se está morando en el corazón de nosotros. Así como dice la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes, ¿verdad? Vamos reconociendo la voz de Dios y al mismo tiempo vamos siendo moldeados por Dios, porque estamos comprendiendo la palabra, porque la estamos poniendo en práctica. Es el abono que está poniendo el Señor. La llenura de la palabra de Cristo provoca que los frutos comiencen a producirse. Porque cuando somos llenos de la palabra, entonces caminamos en santidad. Y de todo lo que esté lleno el corazón, eso producirá. Vamos a fructificar de lo que se está llenando nuestro corazón. Hermanos, debemos estar santificándonos siempre. Debemos estar en una intimidad con nuestro Dios siempre. Debemos cuidar la santificación para que podamos permanecer en esa intimidad con nuestro Padre. Esta es la manera por la cual
podemos estar llenos de su palabra. Entre más tiempo pasemos con Él, su palabra permeará más en nuestra vida, para que podamos tener ¿cómo se dice? El empuje para producir buenos frutos, frutos agradables al Señor. Las buenas obras, los buenos frutos, que a final de cuentas resultan en las herramientas para testificar a Cristo delante de las personas. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? ¿Puedes levantar tu mano? Tito capítulo 3, verso 8 nos dice, a los hijos de Dios nos está diciendo, Nueva Versión Internacional, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído, ¿dónde están los que han creído? Amén. Para que los que han creído en Dios se empeñen, es decir, que estén trabajando con todo su esfuerzo, con toda su pasión, desgastándose aún en sus propios cuerpos, que se empeñen en hacer, ¿qué dice? Buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. San Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre? En que llevemos mucho fruto. ¿Y cómo será posible esto? A través de la llenura de su palabra y de que estemos santificándonos cada vez más. Hoy, como buenos árboles, podemos dar buenos frutos. Lo que antes, apartados del Señor, no podíamos lograr, pero hoy tú puedes dar buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere seguir presentándose delante de los hombres, utilizando instrumentos de barros como nosotros. Dios quiere seguir glorificándose a través de nuestras vidas. Dios quiere que sigamos dando fruto, pero no poco fruto, sino mucho fruto. Porque entre más tiempo entre más permanezcamos con Cristo, vamos a dar mucho fruto, dice su palabra. Y si su palabra lo dice, hermano, yo lo creo. Debemos dar buenos frutos. Debemos esforzarnos. Debemos trabajar hasta el cansancio para hacer buenas obras, porque esto es provechoso. Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos gracias y también pedimos que tú nos sigas instruyendo día con día, Señor, de todas las cosas que nos tenemos que purificar para acercarnos cada vez más a ti, Señor, para estar bien adheridos a ti, Jesús, porque queremos llevar fruto para glorificarte, Señor. Sabemos que a través de las buenas obras, las personas que no te conocen, te conocerán, Señor. Vendremos a ser como esas cartas escritas, Señor, para los hombres. A través de nuestro testimonio, nosotros, Señor, te presentaremos. Tanto tiempo estuvimos en contra tuya, Señor, y tú nos perdonaste, nos limpiaste, Señor. Además, nos diste esta hermosa labor que es anunciar tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos perdonaste, sino que además nos aceptaste para habitar contigo, Señor, para pertenecer a tu reino y de esta manera, Señor, trabajar a favor de Él. Te damos gracias, Señor. Y Señor, quiero pedirte en esta mañana, tú conoces los corazones de cada hermano, Señor, de cada persona que está en este lugar. Tú que observas todo, Señor. Tú que ves las intenciones. Tú que lees las intenciones aún antes de que hagamos las cosas. Tú ya sabes qué vamos a hacer, Señor. Señor, te
Te pedimos, Señor, que tú nos animes a continuar en tus caminos, a estar purificándonos día con día, Señor. También te pedimos que tú perdones todas las veces que hemos puesto obstáculos, que hemos frenado el proceso de dar fruto, Señor. Si tú quieres decirle también esto al Señor, levanta tus manos. Dile: Señor, perdóname todas las veces que he puesto freno para que tus frutos sean evidentes. Señor, perdóname cada vez que decidí no hacer tu voluntad, porque es cuestión de decisión. Y de esta manera no producía fruto, Señor. Pero a partir de este día y a través de tu palabra, Señor, que tú nos has hablado el día de hoy a nuestro corazón, queremos hacer también este compromiso contigo, Señor, de no dormirnos, sino al contrario, Señor, estar trabajando y velando, poniendo en práctica, Señor, todo lo que tú estás enseñándonos, y a través de esto anunciarte al mundo, Señor. Dile con tus propias palabras al Señor ahí en tu lugar: Señor, yo quiero anunciarte. Yo quiero que tú seas evidente en mi vida. Quiero dar buenos frutos, Señor. Te quiero exaltar a ti, Señor. Quiero que tú seas glorificado cuando yo llevo muchos frutos, Señor. Como tus buenos discípulos, Señor, así queremos ser. Te damos gracias, Señor.